Muy buenas noches, muy queridos oyentes de Radio María. Primer día de octubre es primer día de nuevos programas en la nueva temporada de Radio María. Teníamos una falta desde hace algunos años en Radio María, una falta relativa. Algunos programas relacionados con la educación tenemos, pero no todo lo que nos gustaría. Y la Providencia nos ha enviado a un sacerdote más que experto en pedagogía, en educación. Bueno, sabe muchísimo, ya lo veréis. El padre José Víctor Orón, que amabilísimamente, a pesar de sus muchísimas ocupaciones, va a dirigir este programa quincenalmente a esta hora, miércoles 9 de la noche, 8 en Canarias. Educación con sentido. Como digo, es un sacerdote muy experto en pedagogía, que además está formando un equipo con expertos, con directores de colegios, con personas que saben muchísimo de la educación y van a integrar la filosofía, la antropología, la pedagogía bíblica, con entrevistas, con testimonios, en fin, que nos va a servir a todos, no solo a los profesionales de la educación. A fin de cuentas, la educación tenemos todos que hacerla de una manera o de otra, empezando por la familia, como es natural, y los sacerdotes, etcétera, etcétera. Así que le damos muchísimas gracias al padre José Víctor Orón, un gran experto que amabilísimamente y con ese espíritu de voluntariado propio de Radio María comienza a colaborar con esta emisora de la Virgen. Muchas gracias, padre, y bienvenidos a Educación con Sentido. Pues muchas gracias, Luis, por esta presentación tan amable y considerada por tu parte. Estimados oyentes, pues bienvenidos a este programa. Pues mi nombre, como ha dicho el padre Luis, es José Víctor Orón, pues que trabajo en la Fundación Acompañando el Crecimiento. Yo quiero daros las gracias por darnos este espacio para pensar juntos la educación. Empezamos un nuevo programa, Educación con Sentido. Como ha dicho el padre Luis, pues son los miércoles a un ritmo quincenal, en el que vamos a reflexionar sobre la educación cristiana. Hoy en concreto lo vamos a hacer sobre dos grandes temas, el tema del acompañamiento y luego también una reflexión sobre lo que requiere en la relación con el alumno una educación cristiana. Al final del programa, pues como siempre queremos dejar un espacio a los oyentes que puedan compartir opiniones, formular preguntas. Ya más adelante daré el teléfono para poder llamar en directo, pero desde ahora ya quería dar el teléfono para poder mandar audios de WhatsApp o mandar un texto. Si mandáis un audio, por favor, que no pasen los 30 segundos y así, pero bueno, es otra forma de poder participar. El teléfono para dejar estos mensajes de WhatsApp sería el 668-594-383. Repito, 668-594-383. Pero además queremos abrir otro canal de comunicación que sería a través del email, porque lo que quisiéramos es dejar un canal permanente abierto las 24 horas para que si en algún momento te viene alguna pregunta, duda, consulta o lo que fuera sobre educación, puedas escribir en cualquier momento del día. Ese correo lo estaré revisando yo. Y también hacia el final del programa, o bien, pues damos paso a los oyentes que quieran formular sus consultas o compartir sus comentarios, o bien, pues atenderé a las preguntas que vayan apareciendo en este correo. El correo es muy sencillo, es el nombre del programa, Educación con Sentido, @radiomaria.es. Repito, Educación con Sentido, @radiomaria.es. Empezamos una nueva sección. Acompañamiento personal. Escuchamos ahora a José Manuel Domínguez, director del Instituto Internacional de Acompañamiento. Es una persona que tiene muy claro que educar es mucho más que transmitir información. Se requiere un acompañamiento personal, que no solamente es de uno a uno, sino que también es en comunidad. Te escuchamos, José. Muchas gracias, José Víctor. Estoy encantado de estar de nuevo en este programa
Y como acabas de decir, en efecto voy a tratar sobre acompañar para educar. Esto es realmente algo muy importante porque educar no es limitarme a dar unos contenidos propios de mi materia, no es cumplir horarios, no es explicar un currículum, no es simplemente asistir donde me han puesto en mi centro educativo. Decía Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que acompañar es un acontecimiento antropológico. Y educar es un acontecimiento antropológico. ¿En qué sentido? ¿Qué es un acontecimiento? Un acontecimiento es algo que me impacta, mientras que un hecho es algo que sucede. Por ejemplo, que hoy ha habido lluvias torrenciales en Xi'an, en China. Bueno, pues a mí no me afecta mucho, o nada más bien. O por ejemplo que la temperatura ambiental en Asunción, Paraguay, hoy será de 26 grados, no me afecta mucho. Pero, por ejemplo, el hecho de que a mi hijo le den un ascenso o tenga un accidente, o que a mi esposa le ocurra determinada cuestión, me afecta personalmente. Un encuentro con un amigo me afecta y el encuentro con un desconocido no. Lo que me afecta es un acontecimiento. Y dice Edith Stein que educar es un acontecimiento antropológico, es decir, que la clave no está en los contenidos, en los métodos, sino en las personas. ¿Qué ocurre entre las personas cuando vamos a educar? Pues que se encuentran. Lo que ocurre es un encuentro entre profesor, profesora y alumno, incluso entre docentes. Y un encuentro es un acontecimiento personal porque es muy fecundo. En los encuentros las personas damos de sí, las personas crecemos gracias a los otros con los que nos hemos encontrado en mi vida. Y el modo concreto en que yo ejerzo ese encuentro con mis alumnos para que sea eficaz es el acompañamiento. Porque al acompañarles les cuido, les impulso, les animo, les ofrezco posibilidades. Me van a permitir que les cuente una historia. Hay una leyenda de los mazdeístas de Irán. El mazdeísmo es un enoteísmo, es decir, una religión donde dice que hay un dios principal y varios dioses secundarios. Pues en Irán, antes de ser musulmanes, eran mazdeístas. El dios supremo era Ahura Mazda, pero había otros dioses intermedios. Y afirmaban que cuando una persona moría, su alma dejaba el cuerpo a los 2 o 3 días y se iba al llamado puente de la retribución, que es un puente entre el más acá y el más allá. Es un puente donde presentaba su vida a un dios intermedio y éste le evaluaba, una especie de juicio particular. Y para eso su vida se convertía en un tapiz. Los iraníes entonces y hoy son muy amantes de los tapices. La vida del finado se convertía en un tapiz, y si el tapiz estaba completamente hecho, la persona, el alma, iba al más allá a gozar de la dicha eterna, y si estaba a medio hacer, volvía para acá, al más acá, para terminar de hacerlo. Era una especie de reencarnación. Bueno, pues murió un rey que había hecho grandes cosas, y el alma llegó al puente de la retribución, donde un dios intermedio le preguntó por su vida. Él sacó su tapiz, y aquel tapiz era maravilloso. Había un montón de escenas de lo que había hecho. Había tenido una familia a la que se había entregado mucho, era un gran padre, había sido un gran político, un gran mecenas artístico, había desarrollado un sistema de justicia maravilloso, había promovido la educación, la sanidad pública. Bueno, había sido una persona absolutamente ejemplar. El dios intermedio se admiró, oye, qué maravilla, y le preguntó, ¿tienes algo que agradecer a alguien? Y el dios, el rey, asombrado, dijo, pero ¿cómo que agradecer? Esto lo he hecho yo con mi vida, ¿qué quieres? ¿Quitarme mérito? En aquel momento, tras esta respuesta, se abrieron unas portezuelas celestiales en medio de una especie de neblina luminosa, y fueron apareciendo por allí sus diversos profesores, tutores, mentores, porque cada uno
le había dado 1, 2, 3 hilos para que el rey tejiese su tapiz. Es decir, el rey había tejido todo eso gracias a los conocimientos, apoyos, impulsos, sugestiones que le habían dado sus muchos profesores, educadores, tutores. Al final, cuando el último tutor y profesor se había llevado el último hilo, le preguntó el dios, ¿con cuánto te has quedado? Dijo él, con ninguno. Y en ese momento el dios Ahura Mazda, el dios supremo, le dijo, pues entonces dame el bastidor, la tela que esa te la di yo cuando naciste. Y se quedó sin nada, se quedó in albis, y no fue ni para acá ni para allá. Y cuando los sufíes comentan esta historia, dicen, es que nosotros tejemos nuestra vida, pero con los hilos que nos dan las personas significativas que nos quieren y que nos educan, nuestros educadores y profesores. Tú y yo, como educadores, damos cada año que nos encontramos con un alumno, no todos los hilos, pero sí 1, 2, 3 hilos significativos, con los que él puede tejer su vida. ¿Cuántas veces todos recordamos a aquel gran profesor, gran maestro, gran maestra, gran educadora, que es para nosotros alguien de referencia y que ha fructificado su presencia en nosotros años después? Bien, ¿y por qué un educador fructifica en un alumno? ¿Por qué le influye hasta ese punto de que construye su vida con los hilos que le ha dado? Porque además de presentarle la verdad, el bien y la belleza, le ha acompañado de alguna manera. Acompañamos, salimos al encuentro de nuestros alumnos para que ellos vayan a más, para que sean plenamente personas. Educar, por tanto, no es solo transmitir información, es caminar junto a los alumnos en el tiempo que se nos da para ayudarles a crecer, a veces para sanar, para desbloquearles, para impulsarles, animarles. Es como la parábola del buen samaritano. El buen samaritano vio al herido, se acercó, le vendó sus heridas y le tomó sobre sí. Para siempre no, durante ese curso, es decir, en el tiempo que le llevó llevarle hasta la posada. Pues nosotros igual con los alumnos, ¿no? En el tiempo que tenemos de este curso vamos a acompañarles. Claro que el acompañamiento no se hace de modo anárquico, tiene un método, tiene herramientas y tiene un para qué. Vamos a empezar por esto último. ¿Para qué acompañamos? Pues acompañamos para que el alumno sea más. Es decir, no para ayudarle a solucionar sus problemitas con las asignaturas, el método de estudio, que también habrá que ayudarles en eso, lógicamente. Pero eso está en el contexto de algo más grande. Nosotros aspiramos a que esa persona crezca. Por supuesto que tenga aprendizajes, que solucione problemas, que estudie mejor, pero sobre todo que él crezca como persona. Segundo, para que crezca en su dimensión comunitaria, se integre mejor con los demás, sea capaz de comprender, de querer, de acercarse, de empatizar, de tener unas experiencias comunitarias pues, fructíferas con los demás. También para incrementar en él la capacidad de compromiso, que sea una persona que sea capaz de comprometerse con lo importante que descubre en la vida. Y por último también para que cuide de los demás y cuide de sí. Y esto ocurre por un método. En este método hay dos elementos básicos que ha de conocer el profesor y que ha de practicar mucho el profesor. Primero, la escucha. Los profesores, las profesoras, hablamos mucho, muchísimo. Les decimos muchísimas cosas, muchos consejos, pero quizá escuchamos poco. Y todo alumno, y más cuanto más se acerca a la adolescencia y la juventud, necesita ser escuchado. En primer lugar, porque el mayor experto en el alumno es el alumno, no es Piaget, no soy yo, no son los tratados de psicología evolutiva. Y segundo, porque la persona, para sentirse querida, para conectar emocionalmente con nosotros, ha de sentirse escuchada, ha de ser escuchada. Y cuando me refiero a escuchar, no me refiero solo a escuchar qué dice, sino cómo me lo dice, en qué actitud está, cómo mira, cómo camina, cómo gesticula, estar pendiente de él, darme cuenta de cómo está en clase. Si sois profesores habréis observado que las personas pues varían mucho
de unos días a otros, unos días los ves contentos, otros más apagados. Bueno, pues hay que observar todo eso para acercarnos a él y decir, oye, te he visto más triste, ¿qué ha pasado? Y escucharles. Te he visto muy alegre, ¿cómo van las cosas? Y escucharles. Y segundo, en el método que desarrollaremos sobre todo en otra participación en este programa, pues es importantísimo saber preguntarles. Preguntarles primero qué necesitan. Ellos son los que tienen que decirnos qué necesitan y no nosotros suponer qué necesitan ellos. Preguntarles cuál sería para ellos la situación ideal, cómo les gustaría salir, porque ellos tienen que ser los protagonistas de su vida. Escuchar y preguntar significa también preguntarles qué es lo importante para ellos, porque han de resolver su vida desde lo importante, desde sus valores. Preguntarles para ver, que digan ellos qué opciones tienen. La tendencia nuestra es enseguida darles la receta, el consejo. Esto hay que evitarlo en muchísimas ocasiones. No es que sea malo dar un consejo, pero habitualmente dar un consejo cuando no te lo piden es muy poco eficaz. Es más eficaz decir, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Y qué puedes hacer? ¿Y qué opciones tienes? Y que te abrir una lluvia de ideas y que te vaya diciendo y nosotros vamos acogiendo. Preguntar para ver cómo va a hacer eso que decide hacer. Es muy bueno dominar el arte de la pregunta. Lo veremos en sucesivas intervenciones sobre el acompañamiento educativo. Pero hay algo previo a esto, que es la acogida. Y vamos a fijarnos en Emaús, el pasaje de Emaús, Lucas 24. En esos dos que venían tristes porque habían fracasado en su proyecto y habían visto fracasar a su líder, venían dos de Jerusalén tristes y discutiendo entre ellos. Y Cristo les sale al camino. Bueno, pues acoger es salir yo al camino de la persona y ganármelo. Ganármelo, pues primero aprendiéndome su nombre, saber cómo se llama y llamarle por su nombre. Esto es fundamental. Te ganas a una persona cuando le llamas por su nombre. Después, hacer contacto con él, contacto visual, a una palmadita, algo que le dé el signo de estoy contigo. Después, crear con él un clima de confianza. Esto ocurre cuando le escucho, quizá en algún momento cuando bromeo, cuando le espejo. Espejar es poner el mismo rostro y expresión corporal que él ponga, consonante con lo que él ponga. Si él me cuenta algo para él dramático, fíjate, me ha dejado mi novio por WhatsApp, con el que ya llevaba toda la vida, ya llevamos 2 semanas, ¿no? Bueno, pues entonces, en vez de reírte, pues si él pone cara de tragedia, tú poner cara de tragedia. Y después, estar atento, pues eso, a qué me dice, confirmarle en lo que me dice, mostrarle que sigo lo que me dice. Y acoger es esencial. Y después seguiremos en acompañamiento el método de Emaús, que es, le haré preguntas, le escucharé, no le daré consejos. Si uno mira y lee con detalle el pasaje de Emaús, el acompañante que es Cristo no le da un solo consejo a los de Emaús, sino que en algún momento les confronta, oye, pero no os dais cuenta de que, y mirad ese texto, ¿qué os dice sobre vuestra situación? Les confronta, les hace descubrir otra perspectiva, después les propone una experiencia significativa y por último ellos deliberan y ellos toman una decisión y ahí Cristo desaparece. Es decir, que lo nuestro es ayudar a la persona a que vea la realidad, descubra el para qué de su vida, tome decisiones y yo ahí podré retirarme. Todo esto es lo que resume como primera aportación la importancia de acompañar para los que queremos educar. Espero, José Víctor, haber sido de utilidad a nuestros oyentes en esta primera intervención. Pues muchas gracias, José. Yo creo que sí, que ha sido de bastante utilidad, sobre todo por poner la educación en su punto central. Es un acontecimiento antropológico, no es una cuestión de mera eficiencia ni una cuestión psicológica que la incluye, sino que es algo antropológico. También muy bonita la idea esta de que cada uno construye a partir de los hilos que recibe. Y eso yo creo que da una pista muy interesante, porque si queremos que el chico sea más, y cuando lo has explicado, ser más persona, ser más a nivel comunitario, ser más a nivel de compromiso, ser más a nivel del cuidado, y eso el chico lo tiene que hacer, pues
valdrá la pena que lo haga con los hilos que recibe. Es decir, que el profesor, sea padre, o sea o su madre, o sus profesores del colegio, que también ellos sean más persona para el alumno, que ellos también sean más comunitarios, más vida compartida con el alumno, que ellos sean más comprometidos, que ellos sean también más cuidadosos, ¿no? Porque ciertamente en esta línea así él podrá tejer pues lo que es el telar de su vida, ¿no? También queremos expresar, ¿no? Cómo pues para educar también es importante este caminar juntos, este acompañando. Pues muy bien, cerramos ahora esta parte escuchando la canción de Contigo, el canto del loco. Pues muy bien, recordamos a nuestros oyentes que al final pues tendremos un espacio para que ellos puedan llamar, preguntar, consultar, poder dialogar un poco. Más adelante daremos lo que es el teléfono para la conexión en directo, pero ahora damos lo que es el teléfono para poder poner un mensaje de WhatsApp, en texto o en audio, como gustéis. Eso sí, si es en audio, por favor, menos de 30 segundos. Entonces el teléfono en el que dejar vuestro mensaje sería el 668-594-383. Lo repito, el 668-594-383. Recordar que también tenéis esta otra forma de conexión a través de correo electrónico, pues no solo para ahora, sino para cualquier momento de la semana donde queráis poner comentarios, opiniones, pensamientos, que sabremos aprovechar y recoger y hacer presente en este programa. Este correo electrónico es educacionconsentido@radiomaria.es. Es el mismo nombre del programa, educacionconsentido@radiomaria.es. Modelos educativos. Pues muy bien, pasamos a otro invitado. Escuchamos ahora a Jordi Cabanes, profesor de la Universidad Abad Oliba.
Jordi aborda el tema de cómo posicionarnos delante de nuestros alumnos. Es necesario integrar, pues, tanto su capacidad de crecer, sus dificultades y su libertad. Te escuchamos, Jordi. Buenas noches, José Víctor. Muchas gracias por tu presentación y después por permitirme colaborar en este programa. Mira, a mí me gustaría empezar dando un par de vueltas a lo que es propiamente educar, en un sentido muy, muy genérico, ¿no? Dice, celebro que me hayas invitado como participante en tu programa, básicamente porque pensar, discutir y escribir sobre educación me gusta mucho, desde que me dedico a ello y hace unos cuantos años que me dedico. Pero, de hecho, me gusta todavía más vivir la educación. Y digo vivir la educación en lugar de dedicarme a la educación por una razón muy sencilla. La verdadera educación no es una dedicación a tiempo parcial. Uno no hace de profesor, no se dedica a ser profesor o a dar clases. Uno es profesor, en el sentido más profundo del término ser, digamos, ¿no? La vocación de maestro es una vocación vital. Y vital significa precisamente eso, que te va la vida. Que si no te pudieses dedicar a ello, no podrías seguir vivo. En ese sentido, decía un maestro mío, que quiero citar por el cariño que le tengo y el agradecimiento a todo lo que me enseñó, Pablo López Castellote, y descanse en paz, que el profesor debería ser alguien que se sintiera llamado a hacer este trabajo sin cobrar, incluso sin cobrar. Y añadía, y la escuela es la institución que tiene que impedir de todas que esto pase. Es decir, hasta cierto punto, el maestro es alguien que educa porque no podría no hacerlo, y el titular del colegio, el director o digamos los responsables del colegio tienen que esforzarse, incluso mercadear para permitir que los profesores eduquen. Me parece que esta dicotomía me parece preciosa y al mismo tiempo muy fértil. Porque, como decía otro amigo nuestro, César Casimiro, los que se dedican a la educación porque les gustan los niños se equivocan. Los niños son horrorosos. Todos juntos, y cuando no quieren aprender son horrorosos. Uno no puede dedicarse a la educación porque le gusten los niños o porque no, es algo muchísimo más profundo, una exigencia vital, digamos. Y esta exigencia, que es una exigencia profunda, tiene unas características, una naturaleza en su desarrollo. Por ejemplo, es imprescindible que la acción educativa, que la relación educativa, sin la cual no hay educación posible, sea gratuita. Uno de los conceptos fundamentales es la gratuidad. Y no me refiero naturalmente al precio, a lo que hablábamos antes, sino a un fenómeno muchísimo más profundo. El profesor tiene que entrar en la relación educativa con sus alumnos no solo con generosidad, que es muy importante, sino también con gratuidad. Es decir, no puede esperar el retorno del afecto que lance sobre sus alumnos, ¿no? Un profesor tiene que amar a sus alumnos, pero no puede esperar, no tiene el derecho, yo me atrevería a decir incluso que es totalmente contraproducente, esperar que ese alumno responda. De hecho, se produce una curiosa paradoja. Para poder educar a tu alumno, no tienes que esperar nada de él. Y vosotros me diréis, ¿perdona? ¿Qué quieres decir? ¿No decís también en muchas partes que el peor enemigo de la educación es el escepticismo? Sí, de acuerdo, sin duda. Hay que huir del escepticismo, pero digamos, cuando digo que no hay que esperar nada, me refiero a que no hay que tener expectativas sobre el alumno. Esperanza sí, muchísima esperanza, pero expectativas no. La esperanza es lo que permite mirar a tu alumno como si fuese inocente otra vez, una vez y otra vez y otra vez. Y esperar de él aquello a lo que puede llegar a ser, no lo que es todavía. Pero si
esa esperanza se concreta en expectativas particulares, lo que acaba produciendo es la frustración cuando el alumno no responde como tú esperas. Y esa frustración tiene como consecuencia que te decepcionas y afrontas el siguiente embate educativo con menos deseo de educar. Y por algún extraño misterio, los chavales son capaces de percibir eso y se enfría la relación educativa, que es imprescindible para poder educar sin ningún género de dudas. Al respecto de esto, me gustaría, que en medios la radio es un poco raro, pero se puede describir, traer a colación un cuadro del pintor belga René Magritte, que es un cuadro maravilloso que se titula Clarividencia, y muestra a un pintor que está pintando, ¿no?, tiene un caballete, una tela en el caballete, y está pintando un cuadro que tiene como modelo un huevo de ave. Pero, curiosamente, lo que está pintando no es el huevo, está pintando un pájaro. Si tuviésemos los profesores un escudo, una especie de escudo de armas o un logo que definiese nuestro trabajo, ¿no?, habría que usar claramente este cuadro de Magritte. Esto es lo que hace un profesor. Mira un huevo. En ocasiones a nuestros alumnos se les puede calificar razonablemente de huevones. Mira un huevo y ve en el huevo el pájaro magnífico que puede llegar a ser. Eso parecería contradictorio con lo que he dicho antes, de que no hay que tener expectativas, que no hay que esperar nada de los alumnos. No, al revés. Es el modo, la síntesis en la que se puede educar. Tú sabes que es un huevo, del huevo no esperes que vuela. No puedes esperar que vuele, pero sabes que se puede llegar a convertir en un pájaro. Y este llegar a convertirse es lo que llamamos el recorrido educativo. Esto es muy importante, ¿no? En esta metáfora perfecta podemos afirmar que hemos de tratar a nuestros alumnos en la perspectiva de la acogida educativa. Es decir, mi alumno llega, es un huevo sin matices, sin detalles, una superficie más o menos regular y aparentemente insensible, y lo acojo como tal, sabiendo que esa acogida puede dar lugar a un fruto mucho mayor, que es el ave, el pájaro al que está destinado, ¿no? El convertir en acto la potencia que tiene. Y a este proceso le llamamos el recorrido educativo, por lo que puede llegar a ser. Y es un recorrido que hacemos juntos. Esto es muy importante. Nosotros no educamos a nuestros alumnos desde un pedestal, sino que recorremos juntos un camino del crecimiento, de la evolución, y en ese caminar juntos nuestros alumnos tienen una oportunidad de crecer, ¿no? La posibilidad educativa se basa en el recorrido que hacemos con nuestros alumnos a los que hemos acogido. No sé si me estoy explicando, pero creo que es bastante necesario tener esta concepción, ¿no? esta idea. Resumiendo un poco, podemos decir que la posibilidad educativa es inversamente proporcional a la pretensión con la que afrontamos la relación educativa. Recordemos, ¿no?, que la grandeza y también el gran inconveniente de la educación es la libertad de los educandos. Nuestros alumnos son libres y hay que reconocer esa libertad, porque si no es contraproducente. Y cuando decimos que reconocemos la libertad no es porque nos guste, no porque seamos liberales y nos guste, no. La libertad es un medio, es algo que nuestro Señor decidió. A la hora de crearnos, nos creó libres, y como educadores no podemos olvidar que nuestros alumnos son libres. Por eso, nunca hay que hablar en educación de soluciones educativas, ¿no? Si alguna vez vais a un colegio a buscar plaza para vuestros hijos y os ofrecen soluciones educativas, huid corriendo a la máxima velocidad posible, porque no hay soluciones educativas. Tú no le puedes obligar a un alumno a hacer lo que está bien.
y a partir de los 14 no tienes ninguna oportunidad. En todo caso, lo que sí que puedes es mostrarle lo que está bien. Y por fortuna, como el corazón del hombre es capaz de reconocer el bien, después secundarlo es algo más difícil, pero reconocer el bien es casi inmediato. Eso permite que nuestros alumnos avancen, digamos, ¿no? Por eso, nosotros no nos gusta hablar de posición educativa. Ante una dificultad, ante un problema, el profesor, el educador, el padre se posiciona en un sentido concreto y hace una oferta de educación al educando, que este educando acepta o no acepta o tarda un tiempo en responder, porque esa es la otra cuestión muy importante. La acogida educativa, el recorrido educativo, la posibilidad educativa requieren un tiempo. Y como supongo que habréis experimentado ya todos los que remotamente os habéis acercado a una experiencia educativa, aunque sea la vuestra como niños, los tiempos del educador no suelen coincidir con los tiempos del educando. Y la clave, ¿no?, que permite el ajuste entre esos dos tiempos es, como no podía ser de otro modo, la paciencia. Esto decía el profesor Blecua en una cita que me gusta mucho, decía, la educación se reduce a las 3 P's, decía él: pasión por el alumno, pasión por la materia y paciencia, mucha paciencia. Efectivamente, la paciencia, esa espera activa, esperanzada, pero sin pretensión, es lo que permite que cuando el alumno se empiece a mover, aunque sea a la velocidad de los continentes, el maestro acuda inmediatamente y pueda responderle en el momento que está sensible, que está dispuesto a escuchar. Esto, dicho de este modo, supongo que habéis notado que yo, básicamente, la franja de edad que más he tratado es la adolescencia y la secundaria. Esto en primaria es menos intenso, los alumnos en primaria son más dóciles, son más capaces de aprender. De hecho, empieza a haber, digamos, cierto desafío a partir de los quinto, sexto, como mucho, 10, 11, 12 años. En algunos aspectos se está avanzando, pero en esencia esto es universal. Es decir, aunque un niño de primero de infantil, el modo de educarle es sobre todo haciéndole ver que le quieres y que le cuidas, y el modo en segundo de primaria es ligeramente diferente y el modo en sexto de primaria es ligeramente diferente, en esencia es lo mismo. Nosotros no podemos conseguir que nuestros alumnos hagan lo que nosotros queremos que hagan. Lo que podemos es ofrecerles un camino y unos recursos y un afecto para que puedan hacer lo que les proponemos que hagan. A lo mejor me he liado un poco con las expresiones, pero espero que me hayáis podido seguir bien. Porque esto para mí es esencial, y cualquier reflexión sobre la educación, y los próximos capítulos, si Dios quiere, hablaremos de muchos aspectos de este tipo, requieren esa claridad, ¿no? La educación no es un oficio, la educación no es una profesión, aunque es una profesión y aunque es un oficio, en el mejor sentido de ambas palabras. Lo que es la educación es una vocación. Me gustaría terminar con una anécdota de una película que se llama El Tormento del Éxtasis, que es una película de los años 60 que describe la relación entre Julio II y Miguel Ángel cuando le encarga la pintura de la Capilla Sixtina. De hecho, el protagonista, el que hace Miguel Ángel, es Charlton Heston. Hay un momento en que Miguel Ángel, que era así un poco enfant terrible, tiene una rabieta y decide que no va a pintar más y se encierra en su casa. Y va a verle Rafael de Sancio, ¿no? Y tiene un diálogo precioso que le dice: mira, Miguel Ángel, déjate de historias, no vas a poder aguantar tu rabieta porque nosotros no somos maestros, no somos profesionales de la pintura. Nosotros no podemos no pintar. Y por lo tanto, lo que necesitamos es un mecenas que nos pague para poder seguir pintando, que es lo que haríamos aunque no nos pagara nadie. Saltando las distancias, es algo parecido, tal como yo concibo la vocación de maestro, ¿no? Es decir, uno es maestro y está abierto a educar a
a los que se encuentra delante y no podría hacer otra cosa. Y por suerte, los que trabajamos de esto hemos conseguido que alguien, algún empresario o algún ministerio, nos pague lo suficiente para poder seguir viviendo y seguir educando a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a nuestros educandos, que es una palabra que me gusta mucho recuperar, el educando, ¿no? Que es aquel que tiene que ser educado. Pretérito, el participio de futuro del verbo educar, ¿no? Al que tiene que ser educado. Bueno, hasta aquí llego hoy. José Víctor, espero que haya servido de algo mis reflexiones y nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias y buenas noches. Pues muchas gracias, Jordi, y sin ninguna duda, sin duda que ha servido, ¿no? Porque desde luego has puesto el listón muy alto, ¿no? Diciendo que se es profesor y has dicho algunas frases que las dejamos como para la reflexión de los oyentes, ¿no? Dices, si no educas, no estás vivo. Y yo creo que esta frase no solo habría que pensar que se refiere a la educación del docente en el colegio, sino yo creo que esto podría aplicarse a toda persona. Si no educas, no estás vivo, ¿no? También una gran ayuda esta diferencia sutil, pero muy importante, que has hecho entre esperanzas y expectativas. Muy bien, pues recordamos a los oyentes que van a tener oportunidad de entrar ahora en vivo, ¿no? Ahora sí, voy a daros ya el teléfono para poder hacer llamadas en vivo y en directo y compartir preguntas, pensamientos y poder dialogar un poco con vosotros directamente, ¿no? El teléfono para llamar en directo es el 91 005 94 19. Lo repito. El teléfono para llamar en directo es 91 005 94 19. Además de este, tenéis el que ya he dicho para los audios de WhatsApp, el 668 594 383 o también el correo electrónico educacionconsentido@radiomaria.es. Pues bien, mientras damos un tiempo a los oyentes para que puedan pues coger el teléfono y llamar, vamos a escuchar otra canción, Go Gentle, que es una canción que reflexiona sobre la educación en familia. Welcome to the zoo. Bits of disappointments, except for one or two. Some of them are angry, some of them are mean. Most of them are twisted, few of them are clean. And when you go dancing with young men down at the disco, just keep it simple. You don't have to kiss though. For all your days and nights, I'm gonna be there. I'm gonna be there, yes I will. You're gentle through your life. If you want me, I'll be there. When you need me, I'll be there for you. Don't try to make them love you. Don't answer every call. Baby, be a giant. Let the world be small. Some of them are deadly. Some don't let it show. If they try and hurt you, just let your daddy know. When you go giving your heart, make sure they deserve it. If they haven't earned it, keep searching, it's worth it. For all your days and nights, I'm gonna be
Pues muy bien, aquí estamos de nuevo en el programa Educación con Sentido. Llega el momento de la intervención en directo de los oyentes. Repito, el número de teléfono para las llamadas en directo, 91 005 94 19. Repito, 91 005 94 19. Y tenemos ya la primera llamada, María, de Galicia, que quiere contarnos algo. Adelante, María, te escuchamos. Gracias. Contar que, bueno, transmitir, lo fundamental es transmitir el Evangelio con todas sus exigencias. Uno es libre, por supuesto, pero no transmitirle una cosa light, tipo buenas maneras, una cosa light que en estos tiempos, y sobre todo, nos sirve para de las dificultades, pues que no piense en sus egoísmos, sino que piense en el bien en general, el bien, que enfoque toda su vida, que cumpla los mandamientos, y luego esto, pues lo fundamental es que el profesor lo viva y busque, muy importante, el bien del alumno antes que los intereses van a saltar, porque la educación, como es tan importante, está muy asaltada por muchos intereses, incluso en la universidad, pero vamos, los niños a cualquier edad. Entonces, bueno, tener claro, hacer el esfuerzo de guiarse por el bien, aunque parezca que no, Dios no defrauda. Elegir el bien y transmitirle al alumno todas las exigencias de dar su vida, y siempre guiarse por el bien. Si tiene un disgusto, pues que elija, pues es una contrariedad, pues verlo según Dios, que siempre puede hacer el bien al hilo de eso y con eso. Y no, a lo mejor de otra manera estaría más cómodo, pero no sería lo mejor. Pues verlo todo según Dios. Muchas gracias. Pues muchas gracias, María. La verdad es que sí, pues lo que comentas de que si haces una propuesta light, pues la verdad es que con tantas light, pues al final la gente se queda como está y no descubre la propuesta de valor, ¿no? Son estas dos intervenciones que hemos tenido, ¿no? Yo creo que recogen pues este deseo de verdad de al chico ponerle delante grandes retos, ¿no? Grandes esperanzas, porque como decía Jordi, si esperamos pues del chico, pues es porque de él tiene que salir algo bueno, ¿no? Pues yo eso te lo agradezco mucho, y también has señalado, ¿no?, la necesidad de que el profesor pues pueda hacer también su camino, porque se hace en comunidad, ¿no? Fijaros que mientras esperamos también la llamada pues de cualquier otra persona que se brinde a compartir, a mí sí que me gustaría subrayar algunas cosas que han dicho las personas que han intervenido ya, ¿no? José Manuel y Jordi, ¿no? José ha insistido en que la educación es un hecho antropológico. Esto es muy importante porque fíjate que hoy en día la educación está como muy dominada por la psicología, cuando el origen de la educación es muy sencillo. Si educar es formar personas, entonces, ¿qué quiere decir ser persona? Y esto es una pregunta fundamentalmente de corte antropológico. José ha estado insistiendo en que se trata de ayudar, acompañar, de hacer un camino fácil para que este chico pueda ir a más, ¿no? Entonces, y ahí se establece una relación de ayuda donde el alumno o el hijo, en el caso, porque la educación con mucha facilidad transita desde el ambiente familiar a casa, o sea, desde casa al colegio, del colegio a casa, pues lo que hace, lo hace con lo que recibe, ¿no? Y por tanto yo también tengo que preguntarme, ¿qué le doy? ¿Por qué le pido generosidad si yo me quedo sencillamente esperando? Eso no sería un acompañar conjunto, ¿no? Fijaros que José Manuel ha estado enseñándonos, ¿no? Ha estado comentando pues todo lo que se dice en lo que no se dice. Y este saber esperar en el niño, que luego Jordi ha enganchado con esta idea, porque cuando José comentaba, ¿no?, pues no quedarnos sencillamente con claridades de lo que tiene que pasar en el niño, sino preguntar porque yo espero algo del niño.
y por tanto no imponer nuestros pensamientos, no imponer nuestras claridades, ¿no? Si un profesor, un padre, una madre cree que tiene la bola de cristal con la que conoce a su hijo o a su alumno por muchos años que lleven viviendo juntos en la familia, en el fondo apagan esta novedad que hay en el niño, ¿no? En cambio, tener claro que mi hijo es una sorpresa, es una persona y por tanto alguien libre, singular, único, irrepetible, y vale la pena escucharle, ¿no? Este reto que proponía Chose de lanzarnos a la escucha y que se puede hacer en la familia, se puede hacer en el mismo colegio. También de Jordi me gustaría poder profundizar sobre esta frase que él ha soltado así en el aire, esperando que todos la recojamos, de que si no educas no estás vivo. Y yo creo que esta frase da mucho juego, porque podríamos preguntarnos, pero ¿tú qué esperas de una relación con los demás? Pues si de una relación con los demás lo que estás esperando es ayudar, ¿no? Lo que estás esperando es un encuentro, eso es un hecho educativo. ¿Qué es educar? Bueno, pues un filósofo que a mí siempre me ha ayudado mucho, Leonardo Polo, ¿no? Comentaba, pues si educar es ayudar a crecer. ¿Y para qué te juntas con alguien si no es para desearle su bien y por tanto para ayudar a crecer? ¿Esto qué querría decir? Querría decir que la educación no se circunscribe sencillamente a un periodo de la vida en el que tratamos de superar ciertas deficiencias porque al niño le faltan algunas competencias, sino que educar es la forma de vida humana, porque nos relacionamos para compartir las vidas y que en esa vida aparezca un crecimiento mutuo. Y entonces aquí empieza a entenderse esta frase de Jordi, si no educas no estás vivo. Claro, si entendemos, como decía, educar como una mera compensación temporal cuando existe una deficiencia en el niño, esta frase no tiene ningún sentido. Pero si le damos todo el peso que tiene a la educación, pues entonces esto ya puede regir nuestras relaciones con los demás. Y luego esta especie de fórmula que nos ha brindado Jordi, ¿no? A más esperanza, menos expectativas. Cuanta más esperanza tengo en el niño, porque en el niño hay algo nuevo que tiene que ser escuchado, entonces yo menos expectativas tengo de qué cosas en concreto tienen que ocurrir. Podríamos hacer ahora un test de educación a todos y a cada uno de nosotros, ¿no? ¿Tú qué tienes con las personas con que te rodeas? ¿Esperanzas o expectativas? Fijaros que la paciencia no tiene que ver con sencillamente aguantar, sino que la paciencia depende de la esperanza. Cuando un niño grita, cuando un niño tiene un mal comportamiento, ¿por qué tengo paciencia? Porque sigo esperando. Ese niño ha gritado, ha hecho lo que tenga que hacer. Vale, muy bien. ¿Es esa la última palabra? No, no es la última palabra. Si tengo esperanza es porque sigo esperando. Porque ese niño, que es imagen de Dios vivo, pues, como decía San Benito, ¿no? El otro es Cristo para ti, no hace falta referirlo solo al niño. Entonces, ahí estoy esperando que Él pueda sacar a la visión de todos lo que es lo mejor, su propia interioridad, ¿no? Yo creo que esto es una propuesta en el fondo también muy agustiniana, ¿no? Cuando tenemos un Papa agustino, pues poder encontrar, ¿no? Saber que esta interioridad es este lugar de encuentro. Pues muy bien, a los oyentes, pues os doy gracias por haberme acompañado, por habernos acompañado en este inicio de programa. Quisiera dejaros algunos avisos finales antes de cerrar y para poder continuar juntos más allá de la emisión, ¿no? Lo primero sería que si te han quedado dudas o si a lo largo de esta semana te surge algún pensamiento sobre la educación o alguna pregunta o algo que quieras compartir de la índole que sea, te pediría que por favor nos escribieras al correo electrónico que tiene este programa, educacionconsentido@radiomaria.es. Es muy fácil de aprender, educacionconsentido@radiomaria.es. La fecha del próximo encuentro será el 15 de octubre, porque comentaba que esto se emite de forma quincenal. El próximo día conoceremos a Miriam, que nos va a dar una visión singular sobre el estrés, y también escucharemos a Alfonso Aguiló, con quien reflexionaremos sobre la identidad cristiana de nuestras escuelas. Recordad que todo lo que se emite aquí se queda grabado en los podcasts de Radio María, que podéis acceder, podéis volver a escucharlos a través de la página web.
Pues muy bien, quedamos el próximo 15 de octubre a las 21 horas de España, 20 de Canarias y unas 5 o 6, 7 horas menos para los que se suman desde América. Recordad también que este programa se está emitiendo por YouTube. Y con todo cariño y con el gusto de haber empezado y el agradecimiento a Radio María, pues os dejo ahora con los informativos de Radio María. Educación con sentido. Dirigido por el padre José Víctor Orón, sacerdote y educador.